Es Postmilenialismo y el Nuevo Testamento, parte 1. Postmilenialismo y Nuevo Testamento, parte 1. Vamos a darnos prisa para que no nos agarre tan noche como la semana pasada. Que bueno, fueron 10 minutos al fin y al cabo, pero para que no se nos haga antipedagógico, que estemos ya hasta cansados. Yo sé que muchos vienen de trabajar y así, de la escuela, ya queremos llegar a casa, entonces vamos a hacerlo ameno, vamos a hacerlo agradable. Es la palabra de Dios la que estamos escudriñando, maravillosa palabra. Marcos 1, 14 y 15 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y él decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse creyendo en el evangelio. Vamos a orar, cierre sus ojos. Espíritu Santo, le agradecemos el que haya puesto el querer como el hacer, primeramente que estemos aquí, que estemos escuchando esta enseñanza, mi Dios, porque ni siquiera eso pudo haber salido de nosotros. Fue usted quien inspiró, quien iluminó esa buena situación en nuestro corazón. Ahora le rogamos también, mi Dios, humildemente le pedimos que ilumine esta palabra en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón, y que nos lleve a reflejar a Cristo de cualquier manera posible. Mi Dios, esta palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, así que creemos firmemente que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestra alma, de nuestro ser, y cambiar, quitar de raíz todo aquello que a usted no le agrade. Queremos no solamente conocimiento en la cabeza, mi Dios, sino verdaderamente un cambio, una transformación en nuestras vidas. Siempre se lo vamos a rogar en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén, Señor. El posmilenialismo es la postura bíblica que proclama la victoria de Cristo aquí en el tiempo. Vamos a retomar un poquito para poder entrar en tema. Su reino avanzando gradualmente hasta conquistar la tierra y poner todo bajo los estrados de los pies de mi Señor. Pero no es una utopía cristiana, al contrario, es algo que podemos encontrar en las Escrituras desde el inicio mismo. Desde la creación, hace un par de temas encontramos en la creación que fue hecha con el propósito de reflejar la gloria de Dios, y el pecado no ha cambiado ese propósito. Tal vez cambió el método para nosotros, para Dios no, para Dios sigue siendo todo perfecto. Aun y cuando nuestros primeros padres pecaron, Dios en el protoevangelio en Génesis 3:15 les da una promesa de que la simiente de la mujer, que es Cristo, obtendría la victoria sobre de Satanás. Estamos viendo lo que es el posmilenialismo. Ya vimos que hay varias posturas mileniales. Nosotros nos adherimos al posmilenialismo y estamos viendo el porqué. Ya entendimos hace un par de clases que lo encontramos desde el Nuevo Testamento. No solamente es una utopía, ay, qué bonito que Cristo reinara y que el reino de Dios avanzara, uy, qué padre sería. No, no es una utopía, es algo real, marcado en la Escritura y que gradualmente se va a ir dando más y más. Pero no solamente lo encontramos en la creación, no solamente ahí vemos la victoria anunciada. También por todo el Antiguo Testamento vemos que el Señor proclama la esperanza de que un día su reino cubriría la tierra como las aguas cubren la mar. Desde Abraham, y la promesa de que su simiente, que es Cristo, sería bendición a todas las familias y por extensión a todas las naciones de la tierra. También en los salmos mesiánicos encontramos en todos ellos conflicto seguido de la victoria del Mesías, su sufrimiento y su posterior triunfo. Y también los profetas, mayores y menores, proclaman el poder transformador que tiene la gracia de Dios sobre los corazones humanos. En todo el Antiguo Testamento podemos ver anunciada la victoria total de Cristo y la esperanza de sus efectos en el tiempo, en todas las esferas de la vida, porque aquí es donde estriba el posmilenialismo. Esto que le acabo de decir, los amilenialistas también lo creen en la mayoría. Sí, Cristo ganó, sí, Cristo reina, sí, Cristo tenemos esperanza en el futuro, cuando Cristo venga. Y no, nosotros creemos que esta victoria total de Cristo y estos efectos de su victoria son en el tiempo y en todas las esferas de la vida, porque algunos la limitan y dicen, sí, en la iglesia, espiritualmente. No, empieza espiritualmente, empieza internamente, pero gradualmente va a llenar cada esfera de la creación. Pero no solamente el Antiguo Testamento nos muestra la victoria de Cristo en el tiempo, por medio del poder transformador de la palabra de Dios, también el Nuevo Testamento lo hace. De hecho, y se lo expliqué un poco la semana pasada,
es el Nuevo Testamento el que nos debe de guiar en la interpretación del Antiguo Testamento, porque si no corremos el riesgo de cometer graves errores doctrinales de todo tipo, especialmente escatológicos. Mucho ojo, usted que estudie el Antiguo Testamento, siempre hágalo con la luz del Nuevo Testamento. Vaya por el Nuevo Testamento e ilumine los pasajes del Antiguo Testamento, porque si no podemos caer en muchas contradicciones, podemos caer en muchos errores doctrinales y sobre todo en escatología. En el Nuevo Testamento encontraremos el avance del reino de Dios que fue prometido desde el Antiguo Testamento. Usted tiene que entender esto. Si interpretamos aislado el Antiguo Testamento, va a dar a luz el premilenialismo y el dispensacionalismo. Si nosotros solamente vamos al Antiguo Testamento y vemos y decimos, mira, aquí dice que va a haber un reino, aquí dice Isaías, aquí dice Jeremías, cuando veamos vamos a ser dispensacionalistas. Por otro lado, si nosotros solamente vamos al Nuevo Testamento y decimos, mira, aquí viene una promesa de victoria de Cristo, otra y otra, nos vamos a volver amilenialistas. Pero cuando los interpretamos juntos, Antiguo y Nuevo Testamento, y de manera consistente, es decir, a veces de una forma, a veces de otra, a veces de otra, no, siempre de la misma manera, Nuevo Testamento iluminando Antiguo Testamento, ahí vamos a encontrar claramente el postmilenialismo. ¿Y por qué lo hacemos de esa forma, pastor? Ya se lo expliqué la semana pasada, porque es la forma en que el Nuevo Testamento mismo nos enseña. Cristo tomando pasajes mesiánicos, Cristo tomando pasajes del Antiguo Testamento y explicando y dándoles luz por medio de la revelación completa. Lo mismo hizo Pedro, lo mismo hizo Pablo, lo mismo hizo Santiago, lo mismo hizo Juan. Ellos toman el Antiguo Testamento y lo iluminan con la revelación completa, que es el Nuevo Testamento. Así que siguiendo el patrón bíblico vamos a llegar al postmilenialismo. Empezamos entonces, postmilenialismo y el Nuevo Testamento. Primero, tenemos que entender que en el Nuevo Testamento se inauguró el reino de Dios. Inciso A, el nacimiento del rey. Lucas 1, 32, 33. Ángel 46 al 55, Leo 67 al 79, mi hermano Gabriel 2:14, todos en Lucas. Acompáñeme a Lucas 1, 32 y 33. Vemos la inauguración del reino de Dios en el Nuevo Testamento desde el inicio, antes del nacimiento. De hecho, estamos en el 32-33 en la anunciación del nacimiento de Cristo. El ángel Gabriel se aparece a Miriam y le dice: este será grande. ¿Quién? El fruto de tu vientre, Jesús, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, ¿qué dice que le dará? El trono de ¿quién? ¿Y quién se sienta en un trono? Un rey, solamente un rey. Y le dará el trono de David y reinará sobre la casa de Jacob algún tiempo, y después ya cuando regrese, si dice así, para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahorita vamos a ver lo que es la casa de Jacob. Lucas 46 al 55, 1:46, vaya. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me han hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorro a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Hasta ahí nada más. Ya las otras dos citas mejor, porque si no nos va a dar tiempo. Ya lea usted en su casa el versículo 67 al 79, el 2:14, el 29 al 32. Ya vamos para poder ir avanzando. En todos estos pasajes, empezando desde la anunciación angelical, la alabanza de María, conocida como el Magnificat, que es la que leyó ahorita Ángel, y la profecía del sacerdote Zacarías, que son las que nos faltaron leer ahorita, en todos estos pasajes encontramos el patrón de humillación seguido de gran exaltación.
A estas alturas ya deberíamos de saber claramente que la alusión a la casa de Jacob, cuando el ángel Gabriel se presenta con María y le dice: y reinará sobre la casa de Jacob. Jacob fue el padre de las 12 tribus de Israel. Es una alusión al Israel de Dios, que son los elegidos, tanto gentiles como judíos, que formamos la iglesia universal. Gálatas 3:29 leo, Gálatas 6:16 mi hermano Gabriel, y acompáñeme usted a Efesios 2:11. Quiero que ponga mucha atención en esto que le acabo de decir. Cuando nosotros leemos, escuche lo que le estoy diciendo, proféticamente, la casa de Jacob, la casa de Israel, en el Antiguo Testamento leemos que Dios hace promesas a la casa de Jacob, a la casa de Israel, y que son promesas mesiánicas, que son promesas de reinado, que son promesas de victoria. Está haciendo alusión a la iglesia, al conjunto de los escogidos, tanto gentiles como judíos. No todos los pasajes. Si usted está en el Antiguo Testamento y está leyendo un libro histórico, está leyendo el libro de Génesis y dice que la casa de Jacob llegó a vivir en Egipto, ahí no puedes decir que es la iglesia. Ese es un pasaje histórico. Ahí sí fue la casa de Jacob. Fue Jacob, sus 12 hijos, sus quién sabe cuántos nietos, 70 personas en total. Ahí sí literalmente es la casa de Jacob. Los profetas, años después de que Jacob y su familia mueren, empiezan a utilizar esta frase: la casa de Jacob, la casa de Israel, y empiezan a decir: la casa de Jacob será bendecida, la casa de Jacob triunfará, la casa de Jacob, etcétera. Nosotros ahora, por la revelación del Nuevo Testamento, que es la que nos arroja luz, sabemos que los profetas se estaban refiriendo a los elegidos, tanto gentiles como judíos, que somos la iglesia universal. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente en linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Con esa parte, si estamos en Cristo, somos linaje de Abraham. Jacob era hijo, nieto de Abraham, entonces somos linaje espiritual. 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea ellos y al Israel de Dios. Al Israel de Dios, es decir, el Israel espiritual, que somos nosotros los escogidos, la iglesia. Y el texto por excelencia, Efesios 2 del 11 al 22, léalo conmigo ahí en su Biblia. Dice así: por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, antes de que fuéramos pueblo de Dios, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, ¿en quién? Ahora que estamos en Cristo Jesús, ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo la que nos limpió y nos injertó en el olivo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles ambos pueblos? El pueblo gentil y el pueblo judío. Antes lo veían así, como dos pueblos. Los gentiles, no importaba que fueran babilonios, chinos, todos son gentiles y judíos. De ambos pueblos, ¿dónde voy? 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál es la pared intermedia que nos separaba? ¿Sí se acuerda? No, ¿cuál? La ley ceremonial, ¿sí se acuerda? ¿Por qué judíos y gentiles no se juntaban? ¿Por qué Pedro no quería entrar a la casa de Cornelio? Porque decía: yo no me puedo contaminar con un gentil, yo soy judío, a mí Dios me dijo que mis leyes ceremoniales son: haz esto, no hagas esto, no comas puerco, no lo otro, yo no me puedo juntar con un gentil. Pero el Señor, en el momento que Cristo está en la cruz del Calvario, dice: ya se cumplió la ley ceremonial, la pared que dividía a los gentiles de los judíos ha sido quitada. Ahora el pueblo de Dios son los que creemos en Cristo. Versículo 15: aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, las enemistades. Por eso es que en la cruz hizo de los dos un pueblo. La ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Es decir, si tú eres gentil y crees en Cristo, eres pueblo del Padre. Si tú eres judío y crees en Cristo, eres pueblo de Dios, pueblo del Padre. Así que ya no son extranjeros. Pablo le está hablando a los efesios. Los efesios es una colonia, ¿cómo se dice? Un territorio asiático. Es decir, ellos no son judíos. Y les dice, ya no eres extranjero, ya no estás lejos, ahora eres conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, a estas alturas, cuando hablamos de la casa de Jacob, del monte de Dios, de la casa de Israel, de Efraín, cuando vemos una profecía en el Antiguo Testamento, ya tenemos que saber que se está refiriendo a los escogidos. ¿Por qué, pastor? Porque el Nuevo Testamento viene y nos arroja esa luz al Antiguo Testamento. Estamos viendo entonces, para retomar, el posmilenialismo en el Nuevo Testamento. Tenemos que entender que hay un rey y que está reinando. La inauguración del reino viene con el nacimiento del rey, lo acabamos de ver. Pero también vemos que hay un acercamiento del reino de Dios. Marcos 1, 14 y 15. Esto que le acabo de decir apenas hace un momento fue lo que veíamos las semanas pasadas, que le decía, nosotros tenemos que orar por Israel, que está en el conflicto, pero también por Palestina. El Israel étnico no es el pueblo de Dios. Las personas que así creen es porque fueron y leyeron el Antiguo Testamento sin la luz del Nuevo Testamento. Y ahí dice, ellos son el pueblo de Dios. Por supuesto, pero ¿qué pasó en el año 70 después de Cristo? Ya no. Y aquí Pablo lo está dejando bien claro. ¿Saben por qué se les quitó? Porque Dios no se quedó sin pueblo, porque ahora el pueblo es la iglesia. Tan simple y sencillo. Así que cuando leemos las promesas de victoria, las promesas mesiánicas, las promesas de conquista en el Antiguo Testamento hechas a la casa de Israel, y si no se han cumplido todavía, ¿quién cree que la va a cumplir? ¿El Israel étnico? No. ¿Quién las va a cumplir? La iglesia de Cristo las va a cumplir. Eso es una correcta interpretación, eso es una buena hermenéutica. Pasajes oscuros se iluminan con pasajes claros, pasajes del Antiguo Testamento se iluminan con el Nuevo Testamento. Entonces, si quedó inaugurado el reino, se nos habla del nacimiento de un rey. Todo reino tiene un rey. El postmilenialismo enseña que Cristo reina. Ya vimos que se inauguró el reino con el nacimiento de un rey, pero también ese rey pudo haber sido, como dicen los dispensacionalistas, sí nació el rey, pero se fue al cielo y no va a regresar a reinar hasta que acabe el milenio, hasta que Cristo venga por segunda vez en la gran tribulación. ¿Seguros? Vamos a ver. La Biblia dice que el reino de Dios se acercó. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Y les decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ¿qué? Se ha acercado, arrepiéntanse creyendo en el evangelio. Muchos dicen se ha acercado porque sí, ya están a menos de 2000 años, 3000 años, ya no está como al principio a 10,000 años. Esto no es así. Juan el Bautista también comenzó su ministerio hablando de la cercanía del reino de Dios. No vaya, en Mateo 3:2. El Señor Jesucristo retomó el tema cuando inició su ministerio terrenal con esta declaración: el tiempo se ha cumplido. Cristológica y escatológicamente es una referencia de Génesis 3:15. Quiero que me vea. ¿Se acuerda que hace muchos años, ya como 4 o 5 años, ahí tenemos un estudio de cristología bíblica? El segundo tema se llama la plenitud de los tiempos. En ese tema le enseño, ahorita se lo voy a resumir en un minuto, lo que vimos ahí en una hora. ¿Por qué cuando Eva tiene a su primer hijo le dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón?
porque ella decía, ya, Dios me prometió hace ratito que mi hijo iba a aplastar a la serpiente, ya está. Y fue muchísimo tiempo después, algunos pensamos que casi 4000 años después de que Eva tuvo a su primer hijo, fue que llegó el Señor Jesucristo. ¿Por qué no fue luego? Porque se tenían que ir cumpliendo ciertas situaciones hasta que se diera la plenitud de los tiempos. Una de esas situaciones es que el ser humano se diera cuenta que no podía solo, que necesitaba a fuerzas un Salvador. Entonces, cristológica y escatológicamente, cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, está hablando de ya. La promesa de Génesis 3:15 se cumple ahora sí ya. La palabra tiempo que utiliza Marcos aquí es del griego kairos, que significa oportunidad, apropiado, decisivo. Ya no vayas, en Gálatas 4:4 y en Efesios 1:10 encontramos esto de la plenitud de los tiempos. La palabra acercar, y aquí es lo que nos interesa cuando dice el reino de Dios se ha acercado, es la palabra engizo, que significa próximo, a punto de llegar. Por lo tanto, y subraya ahí en sus hojas o escriba, Cristo anuncia clara y puntualmente que el reino de Dios está muy cerca, a la mano ya. Si nosotros hacemos una buena exegesis de este pasaje y una buena hermenéutica hablando acerca de la plenitud de los tiempos, y ahora con esa iluminamos el texto que nos dice que la palabra se ha acercado, que es engizo, nos damos cuenta que cuando Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado, no estaba hablando como dicen los dispensacionalistas de pues sí, ya se acercó. Es como decir, mañana falta un día menos para mi siguiente cumpleaños. Pues sí, ya me acerqué, pero o sea, es que ya fueron más días los que se acercaron. No, cuando Jesús dice el reino de Dios se ha acercado, es porque ya está muy cerca. De hecho, la palabra acercar, como le decía, se puede traducir a la mano. Cuando dices ya está tan cerca que ya lo tengo aquí a la mano, mira, ya lo puedo agarrar. El Nuevo Testamento desde sus inicios mismos reconoce la llegada del reino de Dios, no como algo que estaba a la distancia, sino como algo que ya está al alcance de la mano, de lo próximo que está. El Señor Jesús lo reitera más adelante, Marcos 9:1. Entonces, el reino de Dios se acercó cuando Cristo vino a la tierra. Ya vimos que ya se inauguró el reino con el nacimiento del rey, pero el rey no se quedó en lo espiritual nada más, o el rey no se quedó en el cielo o sin reinar. No, el rey vino a instituir su reino, trajo su reino consigo. Y en Marcos 9:1 encontramos que ese reino ya está andando. Dice, también les dijo Jesús, de verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no morirán hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Se acuerda que esto ya lo estudiamos también cuando Jesús les dice, hay unos de aquí que no morirán hasta que vean que todas estas cosas sucedan? Es la misma hermenéutica. Esto nos lleva al siguiente punto. Ok, ya vimos que ya nació el rey y ese rey acercó su reino, pero ¿qué tal si no lo estableció? ¿Qué tal si nada más lo acercó y dijo, miren, esta es una probadita de mi reino, luego se los traigo? No, el rey vino a establecer su reino. Vamos a la siguiente cita, Mateo 12:28. Estamos hablando del postmilenialismo en el Nuevo Testamento. Quiero que le quede muy claro. Ya después todavía nos faltan unas 3 o 4 clases en postmilenialismo y ya después seguimos con lo demás. ¿Por qué nos estamos tardando tanto tiempo aquí? Porque es la postura a la cual nos adherimos, es la escuela escatológica en la cual nosotros estamos adheridos, el postmilenialismo. Y usted tiene que entender por qué. No, yo creo que faltan un poquito más de clases, como unas 6 clases, porque también hay por ahí algunas objeciones. No puede ser por esto, no puede ser por esto, no puede ser por esto. Y ahí vamos a quitar también esas objeciones, tanto las lógicas como las teológicas, como las bíblicas, las vamos a hacer a un lado. Mateo 12:28, ya lo tenemos. El reino estaba próximo, el tiempo se cumplió, pero los evangelios tienen que tener un claro registro que lo demuestren.
La prueba más clara de que sí llegó y se estableció el reino de Dios es Mateo 12:28, que dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a ustedes, ¿qué? El reino de Dios. Y esto tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Subraya ahí en su hoja. El hecho de que Cristo mismo está haciendo retroceder el reino de Satanás, expulsando demonios, es prueba indiscutible de la llegada y avance del reino de Dios. No fue casualidad, no fue alarde de Cristo de decir: ¿cómo le hago para que todos vean que soy el Hijo de Dios? ¿Dónde hay un endemoniado? Ya se voy a sacar demonios de la gente, traigan. No, fue con todo el propósito y causa de mostrar: oigan, el reino de Dios ya llegó, ya nació el rey, soy yo, ya está el reino aquí, ya se acercó, ya lo traje cuando empecé mi ministerio, ya lo estoy estableciendo y les voy a mostrar cómo va a ser. A medida que avance el reino de Dios, el reino de Satanás se va a ir haciendo cada vez más para atrás y para atrás, y se los voy a mostrar de manera gráfica. Llega Jesús y echa fuera un demonio, echa fuera otro demonio y echa fuera otro demonio. Es una manera gráfica de decir: el reino de Dios avanza, el reino de Satanás, ¿qué hace? Retrocede, no puede contra el reino de Dios. Hay además otras citas explícitas. Vamos todos a Lucas 17, 20 y 21. Ahora sí, y 16. Ángel Juan 12, 12 al 15. Y leo Zacarías 9, 9 y 10. Y por último mi hermano Gabriel, Juan 18. Vamos todos a Lucas. Entonces, quiero ver que me está siguiendo. Estamos hablando de la inauguración del reino. El reino se inauguró con el nacimiento del Mesías, del Rey Todopoderoso, del Rey de Reyes. Sí, pero ¿qué tal si no vino a reinar? No, sí dice que vino a reinar, acercó su reino cuando empezó su ministerio. Pero ¿qué tal si nada más lo acercó y no lo estableció? Nada más fue una mirada, una probada, y luego lo trae cuando vaya a ser el milenio. No, tampoco, porque la Biblia dice que de hecho sí lo estableció, que les dijo a algunos: no van a morir hasta, y van a ver, algunos de aquí no van a morir hasta que vean el reino de Dios avanzando con poder. ¿Y qué pasó? Muchos de los que estaban ahí vieron cómo Jesús echaba fuera demonios. Echar fuera demonios es la prueba indiscutible, dice Mateo 12:28, de que el reino de Dios había llegado a la tierra. ¿Qué otras citas tenemos? Lucas 17, 20 y 21 dice: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió. Preguntado por los fariseos que cuándo debería de venir el reino de Dios, Jesús le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios, ¿qué dice Jesús? Ya está, ya llegó. Ustedes están esperando un reino político, pero el reino de Dios, y ahorita lo vamos a ver más adelante, empieza espiritualmente. Siguiente cita, Lucas 16, 16, ahí mismo dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, desde Juan el Bautista para acá, el reino de Dios es anunciado, y todos, ¿qué hacen? Se esfuerzan por entrar en él. ¿Por qué me habría de esforzar por entrar en algo que va a tardar miles de años sin inaugurarse? No, ya se inauguró y ya se estableció cuando Jesús vino a la tierra. Vamos a otra cita, la leemos e inmediatamente. La cita de Juan 12 es un cumplimiento de la profecía de Zacarías 9. Fuerte, Ángel, y luego leo. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Zacarías 9, 9 y 10. ¿Qué pasa? Está cumpliéndose la profecía. Jesús, ya lo vimos cuando hablamos del Evangelio de Juan, en su entrada a triunfar a Jerusalén, la gente grita: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, y empiezan a tender sus mantos. Jesús viene montado no como un conquistador en un caballo como entraban los césares a Roma, no, viene en una asnita, viene en un pollino,
Un pollino, se lo enseñé hace tiempo, es un asna joven que no había sido domada todavía, que no había sido montada y enseñada que cuando se le pone carga o se sube una persona, se debe de ir tranquila y aprender a cargar. Sobre un asna joven se monta Jesús y entra a Jerusalén. Esto es cumplimiento de Zacarías 9:9. Pero Zacarías 9:9 tiene un versículo antes y uno después que dice el 9 y el 10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Ese es el 9, pero ¿qué dice el 10? Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Que nos dice que ese rey que entró montado en un pollino a Jerusalén iba a ser el rey de mar a mar y de río a río, es decir, que el reinado de él iba a cubrir ¿qué? Toda la tierra. Entonces, si nosotros nos quedamos solamente con el 9, decimos, se cumplió la profecía, pero tenemos que ver toda la profecía. Toda la profecía nos dice que ese rey que iba a entrar a establecer su reino. Y por último, Juan 18:33 al 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo, mi reino fuera de este mundo. Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Así es. Jesús sí está declarando su reinado, está declarando su oficio regio delante de Pilato. Ya entendimos que cuando dice mi reino no es de este mundo, se está refiriendo a que su trono no está en la tierra, su trono está en el cielo. Ok, entonces vamos por partes, quiero que vea aquí enfrente. El posmilenialismo nos habla del reinado de Cristo en la tierra, que gradualmente irá creciendo hasta que toda la tierra se llene de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Eso significa que el Antiguo Testamento nos habla de él, sí, ya vimos, pero también el Nuevo Testamento nos habla de ese reino, cómo se inauguró con el nacimiento de Cristo. Desde antes de que naciera ya lo habían anunciado como el Rey de Reyes. También cuando Cristo inicia su ministerio hay un acercamiento del reino de Dios. De hecho, él llega diciendo: el reino de Dios se acercó, ya está aquí, ya lo puedes tocar. Y también vemos que establece su reino. No solamente nos da una probadita, como dicen algunos, se lo lleva y va a regresar miles de años después con su reino. No, ya vimos que ya lo estableció. ¿Qué evidencias nos da? Ese es el punto número 2. El Nuevo Testamento del establecimiento del reino de Dios. Encontramos 5 evidencias. La primera, la coronación de rey, tanto en la Gran Comisión como en el mensaje de Pentecostés. Empezamos entonces. Son varios pasajes que hablan de su ascenso al cielo y de estar sentado a la diestra de Dios. Los encontramos en la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Nunca había visto yo la Gran Comisión de esta manera hasta que estudié desde este punto de vista. Ya cuando lo estaba estudiando, cuando estaba terminando, ¿se acuerda que cuando estudiamos el Evangelio de Juan terminamos con una armonía de los evangelios? Y de hecho este fue la última predicación acerca de Mateo 28 y Marcos 16, las 2 columnas de la visión, algo así le llamé. Pero ya cuando vi esto dije: híjole, hubiera estado mucho mejor que hubiera tomado este camino. Donde encontramos que el Nuevo Testamento nos dice que el reino de Dios ya está establecido. Lo encontramos en la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20, dice: y Jesús se acercó a los discípulos y les habló diciendo: todo poder o todo derecho, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra.
Ojo, y subraya ahí en su Biblia si tiene para subrayar, por tanto, esa palabra nada más, por tanto. ¿Por qué por tanto? Porque Jesús no manda la gran comisión nada más porque sí. Jesús manda la gran comisión porque dice, ya tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, ahora sí ya los puedo enviar. Ahorita lo vamos a entender. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Marquen a esos discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenle a esos discípulos que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, y esta es la esperanza que tenemos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Después de resucitar, pero antes de subir a los cielos, el Señor les da una instrucción a los discípulos de expandir el reino de Dios a todas las naciones, pero lo hace sobre una base. Ahora que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, ahora sí los puede mandar. Hay otros pasajes, ya los lees en tu casa, Hechos, Romanos y Filipenses, que nos hablan de que Jesús, una vez que resucita, tiene toda la autoridad. La resurrección trajo consigo el botín de la victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. Colosenses 2, 14 y 15. Vamos a concentrarnos, vamos a procurar ya no pararnos de nuestro lugar, porque lo veo un poquito disperso, lo veo un poquito como que dice, ¿de qué está hablando el pastor? Y se lo he dicho muchas veces, no se trata de que yo esté aquí hablando y hablando y hablando y dando cátedra, y si aprendieron bien y si no, ni modo. Jamás ha sido así mi intención, así que concéntrese ya, ponga mucha atención. Colosenses 2, 14 y 15. Quiero que entienda esta parte. En la gran comisión, Jesús envía a sus discípulos y les dice, oigan, ahora sí ya tengo toda la autoridad, el poder, la soberanía sobre el cielo y sobre la tierra. Ahora sí los puedo enviar en mi nombre. Ustedes van a ser mis representantes para que todas las naciones de la tierra estén debajo de mis pies. No tengan temor, yo voy a ir con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué Jesús ahora tenía esa autoridad? Porque acababa de resucitar. Cuando Jesús muere, va y se presenta al Padre. El Padre le da dones, le da el botín de la victoria. Eso lo vimos en soteriología. No nada más murió porque sí, murió para ganar nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra santificación, para ganar la victoria, para ganar todo lo que nosotros como cristianos tenemos. Es porque Cristo resucitó de entre los muertos. Colosenses 2, 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que estaba contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Es decir, que esto solamente es parte de lo que ganó en la cruz, la victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. La autoridad que ganó en la resurrección implica soberanía total sobre el cielo y la tierra y dominio universal. Es decir, implica una autoridad idéntica a la del Padre. La gran comisión no solo habla de la misión de la iglesia, habla de la soberanía de Cristo. ¿Por qué Cristo nos manda en la gran comisión? Porque dice, ¿saben qué? Yo tengo soberanía sobre toda la creación. Ustedes, mis representantes, vayan y gobiernen a toda la creación con mi ley. ¿Dónde voy? Su autoridad no solamente es superior a todas las autoridades de la tierra, sino que se extiende en todas las esferas de la creación, no solamente al ámbito espiritual. La magnífica recompensa de la labor redentora es el señorío soberano sobre todo. Estos ya los lees en tu casa, Efesios 1, Filipenses 2, Colosenses, Primera de Pedro, Apocalipsis. Todas estas citas nos hablan de que el Cristo resucitado tiene soberanía y señorío sobre de toda la creación. Después de asegurar triunfalmente el señorío universal, Cristo puso en marcha la maquinaria que empleará para ejercer su dominio. Él confía la extensión de su reino a su pueblo, que es guiado por el Espíritu, y Él dirige. Por eso dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Cristo ascendido ordena a su iglesia expandir el reino. Pregúntate algo: ¿Cristo ordenaría a sus discípulos tan imperiosamente si no fuera su intención que cumplieran esa obligación? A ver, Cristo les dice, vayan y gobiernen y discipulen todas las naciones.
No van a poder, porque pues la verdad el diablo es el dueño del mundo y está bien difícil la situación, pero vayan y háganlo. ¿Tú crees que nos mandaría si la situación fuera así? No. ¿Por qué crees que los mandó a discipular a todas las naciones? Porque Jesucristo dijo: ya resucité, ya tengo todo el señorío, tengo todos los dones, tengo la victoria, tengo soberanía total. Ustedes son mis representantes, vayan en mi nombre y conquisten. Y es más, yo voy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que mandó el evangelio o a evangelizar, porque ya había resucitado. El posmilenialismo enseña que el evangelio es imprescindible para transformar individuos y naciones, ya que es el evangelismo el que conduce a nacer de nuevo. Acuérdate, nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. ¿Queremos que el reino de Dios se expanda? Sí. Entonces tenemos que llevar, como dijo Jesús, el evangelio, porque para que la gente entre al reino de Dios, ¿qué debe de pasar primero? Debe de nacer de nuevo. Su reino no se expande a través de fuerzas evolutivas, ni de sabiduría humana, ni de estrategias políticas o conquistas militares. Su reino va a extenderse a través del servicio obediente a Cristo, mientras proclamamos el evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Además, no solo los autoriza con autoridad a discipular a las naciones, sino que también promete que estará con nosotros y con todos los demás todos los días, o todos sus discípulos. Es decir, estará con nosotros durante y hasta el final de esta misión para supervisarla, que se ejecute exitosamente en la tarea de discipular a las naciones. Esa es la esperanza posmilenialista. ¿Por qué tienes tanto positivismo, pastor? Uy, yo quisiera tener esa esperanza que tienes, yo quisiera tener ese optimismo. Pues lee la Biblia en Mateo 28:20, donde dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso tengo esa esperanza. Por eso yo creo firmemente que México y el mundo entero serán para Cristo, no como la arenga popular, sino que verdaderamente el reino de Dios se va a expander sobre todas las naciones. ¿Por qué? Porque leí Mateo 28:20, donde dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y lo sella con un amén. Esta es la verdad de Dios, esa es la esperanza. Pero también encontramos la coronación de rey en la gran comisión, es decir, llegó a todo su esplendor en poder y autoridad, pero también en el mensaje de Pentecostés, Hechos 2:30 al 36. Así que si un día te dicen: tú eres posmilenialista porque eres del club de los optimistas, dile: no, porque leí Mateo 28:20. Por eso soy posmilenialista, porque creo firmemente que Cristo tiene toda la autoridad, que la delegó a su iglesia y que su iglesia va acompañada por Cristo mismo a discipular a las naciones. Por eso es que soy posmilenialista, porque Cristo no me mandaría a hacer una tarea que sabe que no se puede cumplir. También en el mensaje de Pentecostés del apóstol Pedro encontramos, dice Hechos 2:30 al 36: pero siendo profeta, David, que estaba profetizando, si tú lees versículos antes es el Salmo 110, el que está citando Pedro, y dice: David, siendo profeta y sabiendo con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne se levantaría el Cristo, para que se sentara ¿dónde? En el trono de ¿quién? De David. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y vuelve a citar el Salmo 110: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, como ha resucitado, Dios que le ha hecho Señor y Cristo. Este texto asocia la entronización de Cristo
con su exaltación. Es decir, el hecho de que resucitó de los muertos es lo que le da el derecho a ocupar el trono en el cielo. Esto comienza con su resurrección, continúa con su ascensión y su reunión a la diestra del Padre. Con respecto a la profecía de David, que anticipa que su simiente se sentará en el trono, la profecía de David con respecto a alguien que se sentaría en su trono contempla la resurrección. Cristo sufrió la máxima humillación en la cruz y en la tumba, pero luego su resurrección, con ella inicia la exaltación y su preparación para ascender al trono de Dios, el lugar de gobierno y autoridad universal, y allí es coronado en gloria, como dice Hebreos 2:9. Una poderosa transformación tiene lugar en el ministerio de Cristo como resultado directo de su resurrección, y el derramamiento del Espíritu Santo exhibe poderosamente su autoridad como Rey. Escriba entonces: no estamos esperando su futuro reinado, ya está sentado en su trono. Y acompáñame a Apocalipsis 3:21 y le explico todo lo que acabamos de leer. No está esperando un futuro reinado Cristo. Él ya está sentado en su trono gobernando. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro en el mensaje de Pentecostés? Pedro está citando el Salmo 110 y les dice: oigan, el Salmo 110, David habló de alguien que no se iba a quedar en la tumba y que iba a ser rey para siempre de la casa de Israel. ¿Qué creen? Ese alguien es Cristo. ¿Y qué creen? Ya resucitó. Y el hecho de que haya resucitado, dice el apóstol Pedro, es lo que le da derecho a tener el trono de David. Es decir, él no va a reinar. Él, a partir de que resucitó, les dice Pedro, ya está reinando sobre la creación. Eso es lo que dice ahí Pedro, y lo vemos corroborado en Apocalipsis 3:21, que dice: al que venciere le daré que se siente conmigo. ¿Dónde? Así como yo he vencido. ¿A quién venció? A la muerte, al pecado y al diablo. Y como venció a la muerte, al pecado y al diablo, me he sentado ¿con quién? Con mi Padre en el trono. Es decir, el hecho de que resucitó, Pedro les dice en Pentecostés, el hecho de que resucitó es prueba suficiente de que ahora es rey. ¿Y saben cómo lo sabemos? Estoy parafraseando a Pedro. Vean a todos esos hablando en lenguas, ven a todos esos haciendo milagros. Es porque Cristo derramó esos dones, porque ahora es el Rey de reyes y Señor de señores. De hecho, en el Nuevo Testamento el pasaje más citado es el Salmo 110, ya se lo había dicho, del Antiguo Testamento. Este pasaje registra la palabra de Dios al Padre, que es a Cristo, que le dice: siéntate a mi derecha hasta que haga a tus enemigos estrado de tus pies. Lo cita al menos 16 veces en todo el Nuevo Testamento. Es decir, es algo que los escritores del Nuevo Testamento entendían perfectamente. Ok, ve aquí nuevamente. Estamos hablando del posmilenialismo. Ya vimos que el reino se inauguró porque nació el rey, porque acercó el reino y porque lo estableció. ¿Con qué evidencias tenemos de que se estableció el reino de Dios? Pues tenemos la evidencia de la coronación. Por algo mandó a la gran comisión, porque dijo: ya soy rey, ya gobierno, ahora ustedes vayan a extender mi reino. También el mensaje de Pedro en Pentecostés, Pedro les dice: hey, ya resucitó, ya subió al trono, ya es rey. Entonces estas son evidencias de que ya se coronó. ¿Qué otra evidencia tenemos de que el reino está establecido? La divulgación del reino, que el reino de Dios se divulgó por todos lados. En el libro de Hechos encontramos en repetidas ocasiones a los discípulos proclamando la majestad de Cristo, pero no solo metafórica o espiritualmente, sino con implicaciones tangibles en las esferas de la vida cotidiana. Hechos 3:15. El libro de Hechos, y es providencial que lo estemos estudiando los días domingos, nos muestra varias veces a los discípulos, a los apóstoles, diciendo: Cristo es rey, Cristo reina. Ah, sí, es que es rey en los corazones de los seres humanos y su reino es espiritual allá en los cielos. No, su reino, y ahorita lo vamos a ver y ya lo estudiamos esas 3 veces, su reino tiene implicaciones tangibles, tiene implicaciones en las esferas de esta vida. Es decir, su reino ya está abarcando
todo lo que nosotros hacemos. ¿Dónde lo vemos? En Hechos 3:15, que dice: y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Esto lo proclama como príncipe de la vida, literalmente hablando, ya que Pedro habla de su resurrección. Este todavía no está tan claro. Los dos que siguen son más que claros. Hechos 5:31. Este me encanta. Este es para mí el pasaje más claro de que el reino de Cristo es un reino tangible, es un reino que se puede tocar. ¿Se acuerda qué pasa en Hechos 5? Sobre todo del 17 en adelante, porque del 1 al 16 es Ananías y Zafira. Del 17 en adelante nos habla de que los discípulos nuevamente son arrestados y el Sanedrín les dice: cállense, ya no hablen de Jesús. Y en el 31 les dice Pedro: a este Dios ha exaltado con su diestra. ¿Por qué? Por príncipe y salvador. ¿De quién está hablando Pedro? De Cristo. Oigan, Cristo es mi príncipe, Cristo es mi rey, Cristo es mi salvador, y yo tengo que obedecerle a él. Con eso nos basta. En esta cita, Pedro hace un llamado a no obedecer a las autoridades terrenales si van en contra de lo establecido por Dios, y lo hace sobre la base de que Cristo es príncipe y salvador de su pueblo. Si me está siguiendo, si me está entendiendo, quiero que me voltee a ver y entienda esa parte. ¿Por qué es importante este pasaje? Porque el reino de Dios no solamente es espiritual, bonito, metafórico, que no, el reino de Dios tiene implicaciones en todas las esferas de la vida, al grado de que cuando los apóstoles les dicen: vengan, cállense, no prediquen, Pedro les dice: híjole, ¿qué crees? Es que yo tengo un rey y yo nada más obedezco a un rey, y yo no me voy a callar porque tú no eres mi rey. Mi rey me dice que salga y predique, él es mi príncipe y salvador, no te voy a hacer caso a ti, que eres autoridad religiosa, civil y política de mi país. Aún así no te voy a obedecer, porque el reino de Dios tiene implicaciones en todas las esferas de la vida. Eso significa que el reino de Dios ya se estaba divulgando, ya estaba creciendo en el libro de Hechos. Y Hechos 17:7 es otro ejemplo. En Hechos 17, lo acabamos de ver no hace mucho, es el alboroto en Tesalónica. En Tesalónica los judíos empiezan de cizañosos con Pablo, y ellos dicen algo muy cierto, y esto se lo dije también cuando hablamos de ello. Por eso es que las autoridades calmaron todo, porque dijeron: a ver, si ven que hay una revuelta, van a venir los romanos y nos van a armar una fiestota aquí en nuestra ciudad. Pero ¿por qué era esa revuelta? 17:7 dice: a los cuales Jasón ha recibido. Están acusando a los cristianos de que trastornaron el mundo entero, y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro ¿qué? ¿Que es quién? Como el reino de Dios había llegado ahí, las cosas estaban cambiando significativamente, y es por eso que dijeron: oye, esto tiene implicaciones políticas. Si la gente del César se da cuenta, va a venir y nos va a armar aquí la fiesta. Aquí se hace una acusación directa de que los discípulos predican de otro rey que no es el César. El problema se hizo en grande porque sus implicaciones políticas eran graves. Es decir, no estaban proclamando un rey espiritual. ¿Qué hubiera hecho Pablo? No, tranquilos, nosotros nada más hablamos de un rey en nuestro corazón que nos manda. Entonces déjenlos. ¿Por qué no dijo eso Pablo? Porque no es un rey en nuestro corazón es un rey que reina ¿qué? Todo. Por eso no se paró a decir eso Pablo. Por eso es que, ¿qué hicieron con Pablo? Ya vete. ¿Sí se acuerda? Ya lo vimos. Ya salte por atrás antes de que te hagan algo. Entonces, ¿vamos bien? Ya vimos que el rey se coronó en la Gran Comisión, y en Pentecostés muestra su coronación. Ya está en el trono. Ya vimos que se empieza a divulgar el reino. En el libro de Hechos se empieza a dar la divulgación, ya algo tangible, ya realidades de la vida, esferas de la vida cotidiana empiezan a ser afectadas por el reino. Pero si hay un reino, tendría que haber representantes del reino de Dios, ¿no? Si hay un reino, tiene que haber representantes, y la Biblia dice que nosotros reinamos juntamente con Cristo. Efesios 2:6, Romanos 5:17, Ángel, Primera de Corintios 3, del 21 al 23, leo por favor. Este creo que es el más fácil, porque ya también cuando vimos membresía entendimos que somos miembros, somos parte del reino de Dios.
somos embajadores, somos ciudadanos del reino. Entonces esto no es tan difícil. Yo no entiendo por qué entonces un dispensacionalista dice: somos embajadores del reino, somos representantes del reino, pero el reino no ha llegado. Por fin, entonces, ¿somos representantes o no de un reino que está o no está? Ya no entendí. Efesios 2:6 dice: juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y Cristo Jesús está sentado en los lugares celestiales en el suelo? ¿O en dónde? ¿Y en dónde están los cristianos? Porque somos reyes y sacerdotes, y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Somos reyes porque regimos esta tierra por medio de ¿qué? De su palabra. Llevamos su palabra para transformar a las naciones. Somos representantes del reino de Dios. A los ojos de Dios estamos sentados en los lugares celestiales. Somos regidores, no en el cielo, sino aquí en la tierra. Es que sí, somos regidores en el cielo porque no, de hecho yo no puedo mover nada en el cielo que Cristo no quiera. Pero ¿dónde crees que sí? Aquí en la tierra. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia. Hasta ahí nada más. Mucho más reinarán, ¿en dónde dice? En vida. Es decir que Pablo está haciendo una comparación y dice: Adán cayó y se fue todo y caímos todos con él, pero Cristo reinó y reinamos todos con él en vida. No dice que reinaremos en el futuro. ¿Dónde reinamos? En vida ya. Ya sabe, ya le expliqué lo que es reinar para un cristiano. No es que nos vamos a enseñorear de todos y tú no eres cristiano, no, entonces boléame los zapatos. No, el reinar para un cristiano es decir, tomo la ley de Dios, la instituyo y que la gente empiece a conocer de Cristo y el evangelio. Eso es el reinado de Cristo por medio de nosotros. Primera de Corintios 3, es más, vamos todos, lo leo, pero vamos todos para que nos sigamos con la vista. Es una cita que es muy específica acerca de que el reino de Dios, de los cristianos aquí en la tierra, representantes, es aquí, en la tierra. Vaya, fuerte, Leo. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es nuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es nuestro, y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Es decir, Pablo está diciendo: a ver, déjense de ser tan pedantes y estar ahí unos con otros. Yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Todo es nuestro. Y cuando dice todo, después dice el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir. Es decir, el reino de Dios en el cual nosotros estamos es un reino presente, es un reino del aquí y el ahora, pero también es un reino que está espiritualmente establecido. Seguimos entonces. ¿Qué otra evidencia tenemos? Este es muy bueno, la evidencia espiritual, la naturaleza espiritual del reino. A pesar de la confusión del dispensacionalismo, la Escritura presenta claramente el reino como una realidad espiritual. El dispensacionalismo, ya se lo había dicho, afirma que Cristo ofreció a Israel un reino literal, político, terrenal, pero que los judíos, cuando lo rechazaron, causaron aplazamiento. De hecho, en el dispensacionalismo, ellos manejan un concepto llamado aplazamiento profético, y es crucial para una interpretación adecuada, según ellos, de varios textos proféticos en el Antiguo Testamento. Quiero que me vea aquí enfrente y qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que dicen los dispensacionalistas? Los dispensacionalistas dicen que Cristo vino aquí en el tiempo, en la encarnación. Cristo vino aquí y que les dijo a los judíos: oigan, está el reino, vamos a reinar, aquí está todo. Pero que los judíos lo rechazaron y lo crucificaron sin aceptar ese reino. Entonces Dios abre un paréntesis en el tiempo para que sea el tiempo de la iglesia. Y el reino de los judíos está esperando para que llegue aquí en el milenio. A ellos a esto le llaman aplazamiento profético. Es decir, en el Antiguo Testamento estaba profetizado el reino del Mesías, todas las promesas que ya vimos la clase pasada. Vino Cristo y se las dio a los judíos, pero los judíos dijeron no gracias. Entonces Dios toma la iglesia, abre un paréntesis en su plan y mete a la iglesia. Pero al final de los tiempos, como los planes de Dios siempre se cumplen, siempre sí va a ser Israel el que reine. Esto es una de maromas
exegéticas tremendas, porque nada que ver. Esto se debe, dicen ellos, a que la iglesia ocupa un periodo de paréntesis en el cumplimiento del destino de Israel. Esta visión es totalmente errónea. De hecho, ese era el tipo de reino que querían los judíos en el primer siglo y que Cristo se negó. Juan 6:15. ¿Por qué los judíos crucificaron a Cristo? Porque ellos querían ¿qué? Un rey político, terrenal, que hiciera todo eso. Y los dispensacionalistas dicen, Cristo vino y se los ofreció y lo rechazaron. No es cierto. Juan 6:15 dice que cuando Jesús vio que lo iban a entronizar, dijo, no vine a eso todavía. Ahorita primero vengo a ser el siervo sufriente y ya después vengo a ser el Dios reinante. Juan 6:15 dice, pero sabiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Rey. ¿En qué aspecto? Acababa de darle de comer a 5,000 personas con un par de panes. Entonces la gente dijo, si nosotros lo ponemos como nuestro dirigente, imagínate lo que podría pasar. No, hombre, no importa cuántos romanos vinieran a hacernos la guerra y el sitio durara años, él partiría un pan y nos haría de comer a todos y gobernaría y sería el Mesías político que necesitamos. Pero entonces Jesús, ¿qué hizo? Volvió a retirarse él solo. Es decir, esta mentira de que los judíos rechazaron a Jesús porque Jesús traía su reino no es cierto. Era lo que ellos, de eso pedían su limosna los judíos. Cuando leemos el Nuevo Testamento, aprendemos que incluso los discípulos mismos perdieron el enfoque la mayor parte del tiempo aquí en la tierra, cuando estaban bajo la tutela diaria y directa de Cristo durante 3 años y medio. ¿Cuántas veces has leído en los evangelios que Jesús les decía, ay, duros de corazón, ay, ustedes tampoco, ay, que no están entendiendo? ¿Por qué? Porque tampoco los discípulos habían entendido esa parte. Ellos también decían, pues si es el Mesías, a lo mejor tarda un poquito en mostrarse, ya veremos. Y esto lo vemos más claramente cuando va en el camino a Emaús con los 2 discípulos. Lucas 24:21. Lucas 24:21. Aún los discípulos no entendían esta parte de que Cristo venía primero a ser el cordero y ya después vendría como león. Ellos esperaban que llegara como león directamente, pero ya vimos que en el Antiguo Testamento siempre proclama la lucha, el sufrimiento y la victoria. Lucha, sufrimiento y victoria. Lucha, sufrimiento y victoria. ¿Por qué llegaría Cristo con todas esas profecías que decían lucha, sufrimiento y victoria? ¿Y por qué llegaría directamente a la victoria? Si siempre Dios dijo que iba a haber lucha, sufrimiento y victoria. Así que vino a luchar, sufrió en la cruz y después resucitó y tuvo su victoria. Lucas 24:21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es el 3er día que pasó. Jesús va con los 2 discípulos de Emaús, ellos no lo reconocen, se acerca y les dice, ¿de qué platican? ¿Tú eres el único extranjero en Jerusalén? ¿No sabes? Jesús hacía milagros, era un varón, era un gran profeta. Nosotros pensábamos que es el que iba a redimir a Israel, que iba a ser nuestro rey, nuestro Mesías político, que nos iba a levantar otra vez como la nación que fuimos cuando David era nuestro rey. Jesús los reprende, ahí mismo 25 al 27. Entonces Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo ¿qué? Y después entrar en la gloria. ¿Qué hace Jesús? Todas las veces que ven en el Antiguo Testamento, primero es sufrimiento y después victoria. No era necesario que pasara así, dice Jesús. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en las escrituras lo que decían de él. ¿Y qué decían de él? Sufrimiento, victoria, sufrimiento, victoria, sufrimiento, victoria. Es lo que decían de él. Ellos esperan de Israel la liberación política y una exaltación a través del Mesías. Pero Jesús les explica el verdadero significado de la profecía, mostrándoles que debe de sufrir y luego entrar en la gloria celestial ya resucitado. En respuesta a los fariseos, Cristo declara específicamente que el reino de Dios no viene visiblemente con fanfarrias temporales. Ya no vayas en Lucas 17, 20 y 21 dice, ¿y qué señal tenemos del reino de Dios? No verán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está dentro de ustedes. Apunte, subraye.
La evidencia bíblica apunta claramente a un reino espiritual, no un reino geopolítico, mucho menos instaurado después de ganar la batalla del Armagedón, como dice el dispensacionalismo. ¿Qué dicen los dispensacionalistas? Al final de los tiempos, todos los ejércitos del mundo se van a juntar en el Valle del Meguido, y cuando empiece la tercera guerra mundial, en un caballo blanco llevará a Cristo y acabará con todos los ejércitos de la tierra y reinará políticamente en Jerusalén. Yo quisiera saber en dónde encontraron esa profecía, porque en la Biblia no viene así. Cristo proclamó un reino espiritual, no un reino político visible. Por lo tanto, cuando asciende a su trono celestial, derrama dones celestiales y espirituales, no derechos políticos. Su entrada triunfal en Jerusalén, montado sobre un asna, representa su reinado en términos de mansedumbre y humildad, no como una autoridad política conquistadora. ¿Por qué no entró con carros de armados y caballos y con todo el ejército? Porque no entró como conquistador, entró como el rey, humilde y manso. Pablo captó y promovió la naturaleza redentora espiritual del reino de Cristo, no de un reinado político. No vayas, Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En 1 de Corintios 6, 1 de Corintios 15 y Gálatas 5:21 dice: los adúlteros, los fornicarios, los que se echan con varones no heredarán ¿qué? El reino de, es decir, Pablo, ¿qué decía? El reino de Dios es espiritual. Primero tiene que haber un cambio interno para que entres al reino de Dios. No hay contradicción, pastor, pero entonces, si el reino de Dios es espiritual, ¿por qué me dice que ya tiene divulgación y afectación en todo el mundo? No hay una contradicción. Cuando decimos que la naturaleza del reino es espiritual, significa que empieza ahí en esa área, pero no se limita ahí. Su influencia llega a todas y cada una de las esferas de la vida. Pero necesitamos que sea espiritual, porque es ahí donde está el verdadero problema del hombre, en su corazón pecaminoso. Por ello es que primeramente tiene que haber redención espiritual si queremos ver el reino de Dios avanzar. Eso es lo que Pablo hacía en el libro de Hechos. Pablo llega a Éfeso y luego les dice: quemen todo, hay cambio de cosmovisión. Llega y primero, ¿qué les anuncia? El evangelio. Y una vez que el evangelio empieza a avanzar, el reino adentro de su corazón, empieza a haber estragos en todos los estratos de la sociedad. Es importante. ¿Qué tiene que ver esto con que sea una evidencia de que ya se estableció el reino de Dios? Es importante recalcar la naturaleza espiritual del reino como contraposición a los detractores del cristianismo, que niegan que haya un reino de Dios solo porque no ven al Señor Jesús reinando políticamente en las naciones. Es que no hay un reino porque Jesús todavía no está en Jerusalén reinando las naciones. Es que, ¿qué crees? El reino de Dios es que espiritual. ¿Empieza dónde? En el corazón. Y por último, ¿qué última evidencia tenemos? La universalidad del reino de Dios. Todo esto es el Nuevo Testamento hablándonos de posmilenialismo, de Cristo reinando ya a las naciones. Otra enseñanza central de los dispensacionalistas es que el reino del milenio será fundamentalmente de carácter judío. Es decir, Cristo en el Armagedón llega, se pone en Jerusalén, los 144,000 sellados con él de las 12 tribus de Israel, más no sé cuánto, y los judíos reinando en toda la tierra. Sin embargo, las escrituras nos dicen que el reino de Cristo es panétnico. ¿Qué significa esto? Toda lengua, raza, tribu y nación, de todas las etnias de la tierra, no solamente judíos. La iglesia del Nuevo Testamento no es un cuerpo distinto del pueblo de Dios, más bien es el cuerpo reestructurado del pueblo de Dios para siempre. Esta nueva iglesia del pacto es una con los antepasados judíos que ha sido injertada en la raíz de Abraham y participa de su savia. Debido a la obra redentora de Cristo, en otras palabras, no hay judío ni griego. ¿Qué estamos diciendo? No te esperes a que el reino de Dios haya una sola nación que sea el que lo mueva. El reino de Dios es universal. Mexicanos,
chinos, coreanos, japoneses, africanos, de todas las naciones, somos del reino de Dios. Por eso es que es muy importante que en las iglesias locales sanas haya una verdadera distinción con la membresía. ¿Se acuerda que lo enseñé? Porque, oiga, pastor, pero ¿cómo vamos a saber ahora quién es del reino de Dios? En Israel nacías ahí, te daban tu INE, por así decirlo, y ya eras del reino de Dios. ¿Y ahora cómo? Ahora la iglesia se ve tu discipulado, vemos tu forma de vida y te decimos, sí, si accedes como representante del reino de Dios, nosotros como iglesia te damos la membresía del reino de Dios. Terminamos ya entonces, cierre sus ojos, vamos a terminar. Estamos hablando del posmilenialismo en el Nuevo Testamento, el reino de Dios ya reinando aquí, ya ejecutándose en la tierra, en el tiempo. Se inauguró este reino de Dios con el nacimiento de Cristo. Desde antes de que naciera fue anunciado como el Rey de las Naciones. Cuando Cristo empezó su ministerio, Él dijo, se ha acercado el reino. Y cuando empezó a echar fuera demonios, fue el establecimiento final, o concreto, mejor dicho, del reino de Dios. ¿Qué evidencias tenemos de que se estableció? Tenemos la coronación de Cristo. Él no nos hubiera mandado a la gran comisión si no estuviera sentado en el trono para dirigir todo, si no tuviera toda la autoridad, fuera el Rey de Reyes. Y de hecho, por tanto los mando, dice. También lo vemos en el mensaje de Pentecostés de Pedro, cuando dice, oigan, Cristo resucitó, está en el trono. Él cumple el Salmo 110. Lo vemos en el libro de Hechos, cómo el reino se empieza a divulgar y afectar todas las áreas de la vida. Vemos que ese reino tiene representantes que somos nosotros. Si ese reino no se ve físicamente o políticamente, es porque ese reino es espiritual y es universal. Todas estas evidencias nos llevan a una conclusión, que el Nuevo Testamento presenta a Cristo ya como el Rey soberano de la creación. Desde que fue anunciado, pasando por Juan el Bautista, sus enseñanzas y los hechos mismos de Jesús, en los evangelios en que encontramos a Cristo presentándose públicamente como el Mesías que había de reinar. Cristo gobierna representativamente a través del pueblo del pacto, así como Satanás gobierna representativamente a través de su pueblo. Los redimidos somos miembros de su reino. Mientras trabajamos, gobernamos con poder espiritual y ético con el objetivo de ver a todas las naciones bautizadas en Cristo. La esencia del reino de Cristo es espiritual y ética, no política y racial. Por eso es que el reino de Dios, a diferencia de cuando fueron los judíos que tenían un rey literal, político, una nación geográfica, ahora no se limita a una etnia, ahora no se limita a una nación, ahora es para todas las naciones del mundo, somos sus representantes. Cierre sus ojos y quédese mayormente con la parte que le decía de la promesa de esperanza posmilenialista. No es una utopía lo que le estoy enseñando, no son mis bonitos deseos, no soy del club de los optimistas. De hecho, si usted me conociera más a fondo, usted sabría que soy de las personas que le pone pero a todo y que dice, no, porque puede pasar esto, no, porque puede pasar lo aquello, no, porque mi esposa está aquí para corroborarlo. A veces hasta me dice, tú no seas tan negativo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque no soy un optimista que piensa, sí, el reino de Dios va a llegar y avanzar. No. Soy realista, basado en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios claramente dice, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué iba a estar con nosotros Cristo? Para llevar su reino a las naciones, para discipular a las naciones, para bautizarlas, para marcarlas, señalarlas como discípulos de Cristo, para poner a las naciones debajo del estrado de los pies de Cristo. Para eso va a estar con nosotros todos los días. Él no nos hubiera dado este mandato, número uno, si Él no tuviera todo el poder, y número dos, si no supiera que se va a cumplir. Por eso es que tengo tanta convicción en el postmilenialismo. Emana de la Biblia, de una comprensión clara, de una comprensión hermenéutica sana de la Biblia. Pero además me da mucha confianza el hecho de que Jesús en persona dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Llévate esa promesa más que nunca de manera real y tangible a tu casa el día de hoy. Entiende que Cristo está con nosotros todos los días. Mientras estás tú estableciendo el reino, predicándole a tu familia, predicándole a tu compañero del trabajo, a tus amigos, tú no estás solo.
Cristo está ahí contigo, expandiendo su reino, llevando su reino cada vez más y más y más a las naciones, haciéndolo más y más grande. Y esto no va a parar hasta que todos estén debajo del estrado de los pies de mi Señor. Yo no sé tú, pero yo quiero ser parte, yo soy parte y quiero seguir siendo parte de esto. Y agradecerle, Señor, porque ni siquiera lo merezco, no es algo que yo haya ganado, no es algo que yo haya inventado, que yo haya descubierto esta doctrina. Tú ya la habías mostrado a través de siervos tuyos desde hace